Entonces, vamos a resolver lo que es el examen del 11 de marzo del año pasado. ¿Me escuchan? Sí se escucha. Nos dice, este nos dice, si un número Q, ¿sí?, número racional, puede ser entero, ¿sí?, o creo que dice, bueno, tenemos entero y racional, y acá no sé si es una F, puede ser. A ver, ¿se acuerdan los conjuntos de números, chicos? Bien, ¿qué conjuntos de números nosotros conocíamos? Nosotros tenemos, ustedes recuerdan, el primer conjunto de números que nosotros conocemos son los números naturales, ¿sí? En los números naturales nosotros incluimos todos los números que van de 1 al infinito, es decir, 1, 2, 3, 4, números siempre enteros y positivos, ¿sí? Después tenemos un segundo conjunto que son los números enteros, conjunto Z. Esos números enteros que nosotros conocemos incluyen enteros tanto positivos como negativos e incluso lo que viene a ser el cero, ¿sí? Entonces, si acá nosotros tenemos 1, 2, 3 y así sucesivamente, acá vamos a tener menos 1, menos 2, menos 3, el 0, ¿sí?, todos los números negativos. Bien. Después de los números enteros aparecen los números racionales, ¿sí? Todos aquellos números que nosotros podemos escribir en forma de una fracción, es decir, todo lo que nosotros podemos expresar como una fracción. Por ejemplo, un medio, un tercio, por ejemplo, 2 sobre 2, ¿sí?, que si bien esto es un número entero y es un número natural, al expresarse en forma de fracción, también está dentro de los números racionales, ¿sí? ¿Se va entendiendo, chicos? Sí. Bien. Después de los números racionales, hay un segundo conjunto que no está incluido acá, pero es el conjunto de los números irracionales, ¿sí? Números que no pueden ser expresados en forma de fracción, ya que tienen muchos decimales o infinita cantidad de decimales, como ser el ejemplo del número pi, como ser el ejemplo también del número e, ¿sí? Y los números que vienen de raíces, por ejemplo, la raíz cuadrada de 2, ¿sí?, la raíz cuadrada de 3, que son números que no son exactos, ¿sí?, y que no pueden ser expresados en formas de fracciones. Y por otro lado nosotros tenemos, englobando todo esto, lo que nosotros conocemos como números reales, ¿sí? Entonces, acá nos está dando un número Q, un número racional, ¿sí? Puede ser, la primera opción nos dice que puede ser entero, ¿sí? Eso sí se cumple. Como vemos acá, en el conjunto de los números racionales están incluidos todos los números enteros, ¿sí? Ahora, acá lo que estamos viendo, no llego a distinguir qué letra es esta, me parece que es una F, pero no corresponden con ninguno de los conjuntos, ¿sí? Pero sí podemos descartar la opción B por una cuestión de que un número racional no puede ser irracional, ¿sí?
Entonces, nos quedamos con la opción A, en este caso. Como vemos acá, lo que pasa es que los números racionales no tienen números en común con los números irracionales, ya que los números irracionales son todos aquellos que no se pueden escribir como una fracción, ¿sí? Ahora, si estamos hablando, digamos que este de acá va a ser z, digamos que sea un número natural, ¿sí? No se ve bien la letra, parece que una f, pero no corresponde. Si es un número natural o si estamos hablando de un número natural, estamos hablando de un número real, ¿sí? ¿Se entiende, chicos? Y los números con coma son parte de los números racionales, ¿que no? Muy bien. Los números con coma dependen, ¿sí? Hay números con coma, por ejemplo pi, que es 3,141592, que es un número irracional, porque no se puede escribir como fracción. Y por ejemplo, el número 0,3333 periódico, que es un tercio, y es un número racional. Entonces, depende si se puede o no se puede escribir como una fracción, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Bien. Pasemos entonces al B. En el B nos dice los elementos del conjunto A que nosotros tenemos definido como menos pi, menos 3, menos 1 y 0 que verifican la inecuación x más 2 mayor que 0 son. Entonces, tenemos un conjunto A, ¿sí? ¿Sí? Son solamente elementos. Tenemos el primer elemento que es menos pi, el segundo elemento que es menos 3, el tercer elemento que es menos 1 y el último que es 0. Y tenemos que ver si verifica la inecuación x más 2 que sea mayor que 0, ¿sí? Entonces, la forma más sencilla es directamente reemplazar cada valor, ¿sí? Por ejemplo, voy a tomar valores que sean, como en este caso estamos viendo que son 3 negativos y un positivo, que es el 0, que ya no tiene signo. Vamos a tomar directamente como primer valor el 0, ¿sí? Entonces, mi primer reemplazo va a ser x más 2 se va a convertir en 0 más 2 mayor que 0. Y por lo tanto 2 es mayor que 0. Es decir, que el primer valor que yo encontré, 0, sí se verifica. Bien. Vamos a hacer el reemplazo ahora con el segundo valor, ¿sí? Entonces tomo x como menos 1. Menos 1 más 2, ¿sí? Es mayor que 0. Entonces, menos 1 más 2 es 1. Mayor que 0. Se cumple la desigualdad, entonces el segundo también verifica. Es decir, ya tengo los dos valores. En este caso, menos 1 y 0, ¿sí? Y voy a ver que si reemplazo por los otros dos, eso no se va a verificar. Por ejemplo, si reemplazo por menos 3, vamos a tener menos 3 más 2, ¿sí? Mayor que 0. Menos 3 más 2 es menos 1. Y menos 1 en este caso no es mayor que 0. Menos 1 es menor que 0. Es decir, la desigualdad no se cumple. Por lo tanto, descarto el menos 3. ¿Sí? Y pasa algo similar con pi. En el caso de pi, pi es un valor que es 3,14. Entonces, menos 3.14, 15 y los demás decimales, ¿sí? Más 2 es mayor que 0. Y como dijimos, menos 3,14 más 2 me da menos 1,1415, ¿sí? Mayor que 0. Y otra vez vemos acá que no se cumple la desigualdad y por lo tanto descartamos el otro valor. ¿Bien? ¿Se entiende, chicos? Sí. Bien. Ahora,
El tema este es inecuaciones, debe ser del segundo práctico más o menos, la verdad que no vi los prácticos. Sí. Más o menos primero o segundo práctico creo que vieron inecuaciones. ¿Sí? Buenas noches. Si tienen dudas, pregunten. ¿Sí? Vamos a ver qué nos dice. Y X pertenece, entonces acá lo que vamos a hacer es definir el conjunto. ¿Sí? Nosotros recordemos que en una inecuación, en este caso que tenemos X más 2, que es mayor que 0, podemos resolver la inecuación como se resuelve cualquier ecuación. Es decir, este más 2, el 2 está sumando, va a pasar al otro lado restando. Es decir, vamos a tener X, ¿sí?, mayor que 0 más 2. Por lo tanto, X, ¿sí?, es mayor que 2. ¿Bien? Si definimos esto como un conjunto, vamos a definir como todos los números que sean mayores que 2. Eso quiere decir que es un conjunto abierto, en primer lugar porque no incluyo al 2, ¿sí? Y como va hasta los mayores que 2, sería desde 2 hasta infinito, ¿sí? Disculpa, ¿el 2 pasa como positivo? Negativo. Sí, recién me fijé. Menos 2. ¿Sí? Está sumando, pasa restando. Bien. Entonces es de menos 2 a infinito. Bien. Recuerden que si a ustedes les piden, no creo que les pidan gráfica, porque la mayoría de las veces el examen es solamente múltiple choice, pero si les piden graficar, ustedes tienen en el centro el 0, ¿sí? Corremos dos lugares, menos 1, menos 2, tengo acá el menos 2, y lo que estamos definiendo es un conjunto de menos 2 hacia infinito, es decir, abierto desde este lado, ¿sí?, y que toma todos estos valores hacia el infinito. ¿Sí? ¿Se va entendiendo, chicos? ¿Tienen alguna duda? Bien. Siempre presten mucha atención a este signo. ¿Sí? Recuerden que si ustedes tienen signo abierto, es decir, de esta forma, mayor o menor, acá va un paréntesis. ¿Sí? Bien, va a infinito siempre por los valores. Nosotros acá solamente estamos diciendo que x es mayor que menos 2. Mayor que menos 2 vamos a tener menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 y todos los números crecientes que sean positivos. Entonces nos alejamos hacia el infinito, ¿sí? No tenemos un límite de crecimiento. ¿Se entiende? Sí. Bien. Entonces, siempre presten mucha atención al signo que tenemos acá, ¿sí? Si ustedes tienen un signo igual, ¿sí?, entonces esto ya no es un paréntesis, ya pasa a ser un corchete. Ya tenemos ahí un conjunto cerrado porque estamos incluyendo al menos 2. Y eso también se lo ve acá en el gráfico como un corchete, ¿sí?, incluyendo a ese valor menos 2. ¿Bien? ¿Se entendió, chicos? ¿Tienen alguna duda? ¿Seguimos avanzando? Bien. Vamos al C. ¿Sí? La expresión que se debe sumar al polinomio x al cuadrado más 2x para obtener 5x es... ¿sí? Nosotros tenemos entonces un polinomio p de x más, por ejemplo, un polinomio q de x que va a ser igual a 5x. ¿Sí? El polinomio p de x lo conocemos y nos dice que es x al cuadrado más 2x. ¿Sí? Más el polinomio q de x, que es desconocido y que es el que necesitamos sumar. Justamente al decirle sumar es porque nosotros lo dejamos acá en suma. Si usted les dice restar, entonces resta, ¿sí?
Entonces, si nosotros hacemos esta ecuación, lo que nosotros vamos a determinar es el polinomio que nos falta para poder sumar ese polinomio q de x. Para eso nosotros vamos a tener que q de x va a ser igual a 5x y estos dos términos que tengo acá van a pasar al otro lado restando. Menos x al cuadrado, ¿sí? Menos 2x. ¿Se entiende? Entonces, y acá ya podemos resolver, ¿sí? Recuerden que cuando nosotros tenemos expresiones polinómicas, vamos a sumar siempre los valores que tengan el mismo grado de x. Es decir, 5x con 2x, ¿sí? Y el otro, que es x al cuadrado, no lo puedo tocar porque no hay otra x al cuadrado. Entonces ese queda tal cual está. Me queda entonces menos x al cuadrado, ¿sí? Y 5x menos 2x me queda más 3x, ¿sí? Siendo entonces esta la respuesta. Este es el polinomio que nosotros necesitamos sumar para poder llegar a 5x. ¿Se entiende, chicos? Sí. Bien. En este caso sería la respuesta A. ¿Sí? Bien. Y por último nos dice, y el punto o el polinomio P cuando x vale menos 1. ¿Sí? Entonces, P de menos 1 es equivalente a decir, si nosotros tenemos el polinomio P de x, que habíamos dicho que el polinomio P de x era igual a x al cuadrado más 2x, vamos a reemplazar entonces por x, ¿sí? Por menos 1. Es decir, en el lugar donde está x, vamos a empezar a reemplazar por menos 1. Tenemos entonces menos 1 elevado al cuadrado, ¿sí? Más 2 por x, que sería en este caso menos 1. Entonces, el polinomio P en menos 1 va a ser menos 1 al cuadrado es 1. Y acá tengo más por menos, menos 2 por 1, 2. ¿Sí? 1 menos 2, menos 1. ¿Bien? Entonces, el polinomio P de menos 1 es menos 1. ¿Se entendió, chicos? ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿Tienen dudas? Pregunten, ¿sí? Sí, decime. ¿Tienen dudas, chicos? Sí. A ver, vamos a ver la función y igual a menos x más 1 en su dominio es decreciente o creciente. ¿Sí? A ver, en este caso nosotros tenemos esta función y igual a menos x más 1. ¿Bien? Nosotros podemos hacer una cosa. Si es una función lineal, no vamos a tener mucho problema, la podemos graficar, ¿sí? Y basta con saber si la gráfica sube, para que digamos que es creciente, o si la gráfica baja, para decir que es decreciente, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos graficar, por ejemplo, yo me puedo guiar de la ecuación despejada, siempre y despejado. Tomo 1, subo 1, ¿sí?
Y recuerdo que el número que acompaña a x es siempre la pendiente. Es decir, s menos x es lo mismo decir menos 1 sobre 1 por x. ¿Sí? Si tengo una fracción, el número de arriba va acá arriba, el número de abajo va acá abajo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se grafica esto? El signo lo mando arriba. Pongo menos 1 y abajo pongo un 1. ¿Sí? Y acá yo lo que hago es decir, el número de arriba es cuánto me muevo en el eje Y. Y el número de abajo es cuánto me muevo en el eje X. Entonces, esto me está diciendo que tengo que bajar 1 en el eje Y desde el primer punto que ya moví, muevo 1 arriba, bajo 1, ¿sí? Y este de acá me está diciendo que tengo que moverme 1 hacia derecha o izquierda. En este caso, como es positivo, vamos a ir hacia derecha. Y bueno, ¿sí? Entonces la gráfica nos queda como una recta así. ¿Bien? ¿Se entiende cómo graficar? ¿Puede volver a repetirlo? ¿Puede repetir? Sí. A ver, vamos a empezar. ¿Sí? Ustedes cuando tienen la función ya despejada, ¿sí? Cuando tienen el y ya despejado, ustedes van a tener un término que se llama ordenada del origen, que es este de acá. ¿Sí? Entonces, esto es lo primero que yo tengo que marcar. Y siempre va sobre el eje Y. ¿Sí? Entonces, si es positivo, a partir del 0 voy hacia arriba. Si es negativo, a partir del 0 hacia abajo. En este caso positivo, voy hacia arriba. ¿Sí? Y después nos dice que tenemos que marcar el valor X, o sea, la pendiente. En este caso, esta X tiene un 1 adelante. Más allá de que no se lo escriba, está ahí el 1 adelante. ¿Sí? Y nosotros siempre que agarramos una pendiente, vemos una cosa. Primero, qué número está arriba y qué número está abajo. ¿Ven? Como no hay nada abajo, se toma un 1. Y arriba se toma otro 1. Entonces es lo mismo decir que tenemos menos 1 sobre 1 como pendiente. ¿Sí? El negativo lo voy a poner arriba. ¿Sí? Siempre lo muevo arriba. Y el 1 de abajo lo dejo como está. ¿Sí? El signo este, siempre elijan uno de los dos al cual ponerle, sea arriba o sea abajo. ¿Sí? Yo siempre elijo ponerlo arriba. Ahora, eso que me quedó como pendiente es lo mismo decir y sobre X. Quiere decir, el 1 de arriba significa cuánto me tengo que mover en el eje Y. ¿Sí? Y el número de abajo, que en este caso también es un 1, significa cuánto me tengo que mover en el eje X. ¿Bien? Entonces, el primero me está indicando que baje 1. Desde el primer punto que yo ya marqué, que era este, bajo 1 hacia acá. Y el segundo me está indicando que me mueva 1 en el eje X. En este caso, como es positivo, hacia derecha. Entonces me muevo 1 hacia derecha. ¿Bien? Ahora, lo que me queda es unir este punto con este punto. El primer punto que marqué con el último. ¿Sí? Y esa es la recta. Entonces, la prolongo hacia ambos lados. ¿Sí? Y esa es mi recta. ¿Se entiende, chicos? Sí. Bien. ¿Tienen alguna duda? Muy bien, es decreciente, ¿sí? Así es. O sea, a simple vista, si la pendiente es negativa, ¿va a ser decreciente siempre? Bien, si la pendiente es negativa va a ser decreciente siempre, ¿sí? Pero tengan mucho cuidado. Hay veces que les dan el número negativo acá, ¿sí? Y les ponen un negativo acá. Entonces, ahí lo que pasa es que ese menos que está en la Y tiene que pasar al otro lado. La Y tiene que estar sola para que ustedes vean bien la pendiente, ¿sí?
En ese caso, si la y es negativa, multiplicamos por -1 a los dos términos para sacar el negativo, ¿qué no? Bien, podemos multiplicar ambos términos por -1 y de esa forma nos deshacemos del negativo. ¿Sí? Bien. ¿Se entiende, chicos? ¿Hay alguna duda? ¿Vamos bien? ¿Tienen dudas? ¿Y cómo quedaría entonces en la parte que dice su gráfica pasa por los puntos 0, 0, 1 y -1, 0? 0, 1 y -1, 0. Bien. Acá nosotros ya tenemos la gráfica. ¿Sí? Podemos ver la gráfica o podemos reemplazar en la ecuación. Es decir, nosotros lo que podemos hacer, ¿sí?, es, acá borro el menos. Si ustedes no quieren graficar para ver los puntos en la gráfica, lo que pueden hacer es tomar uno por uno los puntos y ver cuáles corresponden y cuáles no. ¿Sí? Por ejemplo, el primero me dice 0,1. ¿Sí? Quiere decir que a x yo lo reemplazo por 0 y a y lo reemplazo por 1. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos x y, ¿sí?, siempre recuerden que en un punto tienen x e y. Entonces, lo que vamos a hacer es reemplazar y vamos a tener y vale 1 igual a menos x que vale 0 más 1. ¿Ven? Menos 0 es directamente 0 más 1 sigue siendo 1. Entonces, el primer punto 0, 1 se verifica, ¿sí?, si se cumple. Y eso se puede ver acá, ¿sí? Cuando x vale 0, estamos en el punto de acá, 0. Y vale 1, ¿sí? Y justo por ese punto 1 pasa la gráfica, ¿ven? ¿Se entiende, chicos? Sí, gracias. Ahora, tomamos el otro punto, por ejemplo, menos 1, 0. ¿Sí? Los puntos recuerden que se tienen que verificar tanto en la gráfica como en la ecuación. ¿Sí? Entonces, acá vamos a ver, igual que hace rato, el primero es x, ¿sí?, el segundo y. Entonces, y vale 0, y acá yo voy a tener menos, y x vale menos 1, más 1. ¿Sí? Y acá vamos a ver que menos 1 más menos y menos se hace más 1 más 1, por lo tanto 0 de un lado y del otro lado me queda 2. ¿Sí? Acá, como vemos, no se verifica. Eso quiere decir este punto no cumple. ¿Sí? Y lo vamos a ver acá. Cuando x vale menos 1, voy aquí, tengo menos 1. ¿Ven? Si yo subo, ¿sí?, con la gráfica, y me muevo al costado, tengo 2. ¿Ven? Entonces no se cumple. ¿Sí? ¿Cómo se calcula la pendiente si te dan ángulo de inclinación? Bien, si les dan el ángulo de inclinación, recuerden que la pendiente es la tangente de ese ángulo de inclinación.
¿Vamos bien, chicos? ¿Tienen dudas? Ahora, ¿qué dudas tenés? Sigamos, ¿sí? Tenemos el otro punto que nos dice que es 1, 0. ¿Sí? Y ese punto también lo vamos a verificar. Entonces tengo para x1, para y0. Volvemos a escribir la misma ecuación y volvemos a hacer el reemplazo. Y vale 0, ¿sí? Y x vale 1. En este caso vamos a ver que tengo 0 y del otro lado quedó menos 1 más 1. Menos 1 más 1 es 0 y por lo tanto 0 es igual a 0. Es decir, esto se verifica y por lo tanto el punto se verifica. Entonces sería la opción D. ¿Bien? ¿Se entiende, chicos? Bien. Vamos al 2. ¿Sí? Completar la respuesta correcta. Las respuestas deben escribirse con tilde. El valor k para que x al cuadrado más x menos k sea divisible, supongo yo, en x menos 2, ¿sí? Es k igual a... Entonces, nosotros tenemos polinomio x al cuadrado más x menos k dividido en x menos 2. ¿Sí? Nos dice que la división tiene que ser exacta. Eso quiere decir que el resto tiene que ser 0. ¿Bien? Ahora, ¿cómo sabemos cuándo es igual a 0 el resto? ¿Qué utilizamos? El teorema del resto. Bien, podemos hacer dos cosas. Regla de Ruffini, teorema del resto. ¿Sí? Con cualquiera de las dos se puede resolver. Bien. Si usamos regla de Ruffini, vamos a ver que tenemos acá el polinomio ya completo y podemos directamente dividir. Si usamos teorema del resto, podemos hacer el reemplazo directamente del polinomio. ¿Sí? Y si reemplazamos en el polinomio, ¿por cuánto tenemos que reemplazar? ¿Por 2? 2. Por 2, positivo. ¿Sí? Siempre vamos a reemplazar por este número, ¿sí? Cambiado de signo. Ahora, algo muy importante, recuerden siempre que para poder usar teorema del resto o regla de Ruffini, este que está dividiendo tiene que ser un polinomio de x, ¿sí? No tiene que tener, por ejemplo, 2x menos 2. Eso ya no se puede dividir con Ruffini, ¿sí? Sí o sí tiene que ser x ahí. ¿Bien? Ahora, ¿cómo hacemos? Si hacemos teorema del resto, nosotros lo que hacemos es ir reemplazando. Vamos a tener 2 al cuadrado, ¿sí? Más 2 menos k, y esto va a ser igual a 0. Vamos a hacerlo con las dos. Primero con teorema del resto, ¿sí? Y acá vamos a tener 2 al cuadrado, que es 4, más 2 menos k, que va a ser igual
a 0. 4 y 2 son 6, menos k, que va a ser igual a 0, y por lo tanto, si paso la k al otro lado sumando, k va a ser igual a 6. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? ¿No cambiaría de signo? ¿Sería menos 6? Acordate que el k que está acá está negativo, pasa al otro lado positivo, y ahí va a quedarte k igual a 6. ¿Sí? Ah, bueno. Bien. ¿Vamos bien, chicos? ¿Tienen duda? Decime. Bien, a ver, ya les explico de vuelta. Recuerden que cuando usamos teorema del resto, de lo que se trata es de tomar el polinomio inicial, ¿sí? En este caso, voy a borrar esto. Tomamos el polinomio inicial. Si tengo x al cuadrado más ax más a y q de x, si querés dividir con teorema del resto lo podés hacer, ¿sí? Siempre que te den el valor del resto que te está faltando, ¿sí? O que te digan que es una división exacta, para que nosotros sepamos que el resto es igual a 0, ¿sí? Bien, veamos esto. El teorema del resto lo que nos dice es que nosotros vamos a reemplazar siempre las x, ¿sí? Cuando tengamos una división de este tipo por el número que tenemos acá cambiado de signo, ¿sí? Para saber cuánto es el resto de la división. Entonces, yo lo que voy a tener es, en vez de x al cuadrado, 2 al cuadrado, ¿sí? Como tenía menos 2, lo paso a signo positivo, 2 al cuadrado, más 2 menos k. Y como nos dice que es una división exacta, esto tiene que ser igual a 0, el resto es igual a 0, ¿sí? ¿Se va entendiendo? Entonces, de ahí podemos resolver, tenemos 2 al cuadrado, que es 4, más 2, menos k, igual a 0. Y como dijimos, 4 más 2 es 6, y el k que está restando pasa al otro lado sumando. K es igual a 6. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos? ¿Tienen dudas? Y si hago de la otra forma, digamos, pongo menos 6 al otro lado, menos k y lo multiplico por menos 1, está lo mismo. ¿Está Claro. bien que no? Sí, porque van a tener Creo, menos 6 creo que igual a dejaste de menos k. compartir pantalla. A ver. Creo que alguien se puso a compartir pantalla. Ahí está. ¿Se ve? Bien. Ahora, si hacemos Ruffini, nosotros lo que tenemos que hacer entonces es, primero tengo que tener el polinomio completo y ordenado, es decir, de mayor a menor. En realidad, sea positivo o negativo k, igual va a ser por Ruffini o por teorema del resto. De ambas formas lo puedes sacar, ¿sí? Por Ruffini, nosotros lo que hacemos acá
de que sea distinto de 0, sí o sí te tienen que decir cuánto es para que hagas la igualación y pongas ese resto acá, ¿sí? Y ahí podés resolverlo. Entonces, si hacemos con Ruffini, ¿sí? Tomemos en cuenta lo que tenemos acá. Para hacer Ruffini, el polinomio tiene que estar ordenado de mayor a menor, de mayor grado a menor grado, siempre completo. Es decir, si yo empiezo con x al cuadrado, el siguiente término tiene que ser x, el siguiente no tiene que tener x. Si empiezo con x a la quinta, tiene que ser el siguiente x a la cuarta, x a la tercera, x al cuadrado, x y un término sin x, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es extraer los coeficientes de acá, ¿sí? Recuerden que si el polinomio no está completo, ustedes lo pueden completar con ceros, ¿sí? Y vamos a tener, en este caso, un 1 que acompaña al x al cuadrado, un 1 que acompaña a x, y el otro que es menos k, tal cual está, ¿sí? Al dividir, trazamos dos líneas, y este numerito que estaba de este lado, lo pongo acá, cambiado de signo. Es decir, pongo acá un 2, ¿sí? Entonces, bajo el 1, tal cual está, ponemos un 1 acá, y multiplico 1 por 2, son 2, y ese 2 lo pongo acá, ¿bien? Entonces ponemos el 2 aquí. Y ahora sumo, 1 más 2 son 3, ¿bien? Y hago lo mismo, 3 por 2 son 6, coloco el 6 acá y sumo, menos k más 6 es menos k más 6. Entonces, recordemos que cuando nosotros tenemos Ruffini, este último término de acá es el resto. Y si nos está diciendo que la división es exacta, entonces menos k más 6 tiene que ser igual al resto, que es 0. ¿Se entiende? Bien. De ahí nosotros podemos decir lo mismo hace rato. Paso la k para el otro lado, tengo que k es igual a 6, ¿sí? Bien. ¿Tienen alguna duda, chicos? Veamos entonces el siguiente, ¿sí? Recuerden practicar Ruffini y teorema del resto, ¿sí? Las coordenadas del punto P de la parábola de ecuación y igual a 2 por x más 3 al cuadrado son el punto mínimo. Veamos. Tengo y igual 2x más 3 al cuadrado. Son, nos está
está pidiendo punto mínimo. Tengamos una cosa en cuenta con respecto a esto, ¿sí? Cuando hablamos de punto máximo y punto mínimo en una parábola, tenemos que tener en cuenta cuál es la forma de la parábola, ¿sí? Porque nosotros cuando tenemos eso, podemos ver una cosa. El término cuadrático en la parábola, ¿sí? El x al cuadrado, es el que nos determina si la parábola es hacia arriba o hacia abajo. Si el x al cuadrado es positivo, esto es cóncavo hacia arriba. Si es negativo, estamos hablando de una curva cóncava hacia abajo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos un término negativo, lo que vamos a tener es que el vértice es el punto máximo. Cuando tenemos un término positivo, lo que vamos a ver es que tenemos el vértice como un punto mínimo. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Entonces, en este caso, por ejemplo, nosotros tenemos esto, ¿sí? El término cuadrático o el término a que acompaña al x al cuadrado es un término positivo. Estamos teniendo una curva cóncava hacia arriba, ¿sí? Aparte de eso, nosotros lo que vamos a ver es la forma que tiene la ecuación. Nosotros recordemos que tenemos distintas formas de una ecuación, ¿sí? La forma general para una ecuación cuadrática nos dice y es igual a a por x al cuadrado, ¿sí? Más b por x más c. Pero tenemos una segunda forma que se llama factorizada en sus raíces. Esa segunda forma nos dice que y va a ser igual a por x menos x1 por x menos x2, ¿sí? Y tenemos una tercera forma que es la forma canónica, ¿sí? Que nos dice que y va a ser igual a por x menos el x del vértice, todo esto elevado al cuadrado, y más el y del vértice, ¿sí? La ecuación que tenemos ahí, ¿qué forma tiene? La forma canónica. Bien, la forma canónica. Entonces, de la forma canónica, yo ya tengo los valores necesarios para saber el vértice. No es necesario calcularlos, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar esa forma canónica que tengo acá y vamos a ver que este término que acompaña a las x es lo que nosotros conocemos como el x del vértice, ¿sí? Por otro lado, el término que no está es el y del vértice, ¿bien? La diferencia es que no lo tenemos. Eso quiere decir que acá hay un 0 en el lugar del y del vértice, ¿sí? Por lo tanto, el vértice tiene coordenadas menos 3, porque al x se le cambia de signo, coma 0. Bien, ese va a ser nuestro punto mínimo para la curva. ¿Se entiende, chicos? ¿Tienen alguna duda hasta acá? ¿Tienen dudas? Pregunten. ¿Sí? Bien, recordad la forma de la canónica para saber por qué es menos 3. Si ustedes se fijan, la forma canónica ya viene con un menos, ¿sí? Ese menos me está indicando que
a la ecuación que yo tenga en forma canónica le tengo que cambiar el signo, ¿ven? Al que acompaña a x. Por otro lado, el que está en y no se cambia de signo porque es positivo, es decir, si acá hubiera, por ejemplo, un más 4, el 4 está acá con su mismo signo más 4. ¿Se entiende, chicos? Bien. Bien. Sigamos, ¿sí? Veamos, por ejemplo, el triángulo ABC rectángulo en B. Nosotros tenemos un triángulo rectángulo, ¿sí? De esta forma. Nos dice que es un triángulo, por ejemplo, ABC. Tengo A, es rectángulo en B, y tengo C. Nos dice que AB y BC son iguales, es decir, este lado y este lado son iguales. Podemos decir básicamente que esto es así. ¿Bien? Entonces, nos pregunta. Entonces, el ángulo B más el ángulo C, ¿a cuánto es igual? ¿Sí? Acá no importa que los lados sean iguales, y eso es por esta parte que nos dice que es rectángulo. ¿Sí? Que nos diga que es rectángulo ya nos está diciendo que este ángulo de acá es de 90 grados. ¿Bien? Y por propiedad, yo lo que puedo decir es que el ángulo A y el ángulo C, ¿sí?, también me tienen que dar 90 grados. ¿Sí? Eso porque yo tengo siempre que en todo triángulo la suma de sus ángulos es 180 grados. Eso quiere decir que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C siempre van a ser 180. ¿Sí? Cualquiera sea el triángulo. En el caso particular que tenemos ahora, que es un triángulo rectángulo, A más C va a ser igual a 180 menos 90, y por lo tanto A más C va a ser igual también a 90. ¿Sí? Eso siempre se va a cumplir. Ahora, en este caso nos pide B más C, es decir, tenemos que tomar B, que vale 90, y uno de estos dos ángulos. ¿Sí? Que nos diga en particular que los ángulos, que los lados son iguales, nos está diciendo que los ángulos también van a ser iguales. ¿Sí? Y eso lo podemos ver, por ejemplo, por trigonometría. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tomo el ángulo que me falta, que es el ángulo C, bien, y yo digo, la tangente de ese ángulo C va a ser igual al cateto opuesto, que es el lado AB, sobre el cateto adyacente, que es el lado BC. En este caso, decir que los dos lados son iguales, me está diciendo que AB sobre BC es lo mismo que dividir dos números iguales, por lo tanto es 1. ¿Sí? Y la tangente del ángulo C va a ser igual a 1. Eso quiere decir que el ángulo C va a ser igual a arco tangente de 1. ¿Cuánto es entonces el ángulo C? $45. Muy bien, 45. ¿Sí? Si tenemos ya el ángulo C y le sumo 90, entonces B más C va a ser igual a 90 más 45. Serían 135 grados. ¿Sí? Entonces, recuerden que con una tangente de acá podemos decir que si los lados son iguales, directamente la tangente del ángulo es 1. ¿Sí? A partir de eso nosotros ya podemos sacar cuánto vale B más C. ¿Se entiende, chicos? Vamos a hacer el ejercicio 3. ¿Sí? Nos dice, escribir con tinta, recuerden.
Sí, depende siempre de qué nos estén dando, qué información nos den, ¿sí? En este caso, nos están dando los catetos, ¿sí? El cateto AB y el cateto BC. Por lo tanto, lo que me queda mejor hacer es usar tangente. Si me hubiesen dado algún valor de la hipotenusa, ¿sí? Y uno de los catetos, ya tendría que usar seno o coseno, dependiendo de qué lado sea el que tenga y qué ángulo quiera averiguar, ¿sí? Pero en este caso, al darme los dos catetos y no darme la hipotenusa, lo más adecuado es usar una tangente, ¿sí? Bien. Veamos entonces el 3, ¿sí? En el 3 nosotros tenemos las dos funciones positivas que posee el ángulo X, pertenece al segundo cuadrante, son, a ver, quedamos una cuestión. Acá más que nada estamos hablando de signos, ¿sí? Nosotros tenemos primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. En cada cuadrante nosotros tenemos funciones definidas, ¿sí? Por ejemplo, una de las cuestiones es que nosotros vamos a ver que siempre el coseno se mueve sobre el eje X, ¿sí? Por eso tenemos que el coseno es positivo aquí y aquí, porque acá es positivo el eje X. Y el coseno es negativo en el segundo y en el tercero, porque acá el eje X es negativo. El seno tiene la particularidad de que se mueve con el eje Y. Por lo tanto, si nosotros estamos hablando de seno positivo, estamos hablando de esta parte, del primero y del segundo. Y si estamos hablando de seno negativo, estamos hablando del tercer y del cuarto, ¿sí? Entonces, como dijimos, acá tengo coseno positivo, seno positivo. Acá tengo coseno negativo, seno positivo. Acá tengo coseno negativo, seno negativo. Acá tengo coseno positivo, seno negativo, ¿sí? Y la tangente no es otra cosa que seno dividido en coseno. Entonces la tangente es la división de los signos. Positivo dividido negativo me da negativo. Si vamos de este lado, la tangente es positivo dividido positivo, me da positivo. Si vamos acá, en el tercero, la tangente es negativo dividido negativo, me da positivo. Si vamos al cuarto, la tangente es negativo dividido positivo, negativo, ¿sí? Hasta ahí, ¿se va entendiendo? Sí. Ahora, tenemos otras funciones que están asociadas a estas tres principales. Y ahí aparece, asociada al coseno, la secante. Asociada al seno, la cosecante. Y asociada a la tangente, la cotangente, ¿sí? Estas tres funciones, como están asociadas a esta, porque la secante es 1 sobre coseno, lo que va a pasar es que los signos van a ser los mismos, ¿sí? Eso quiere decir que acá la secante va a ser positiva, la cosecante va a ser positiva y la cotangente va a ser positiva, ¿sí? Y lo mismo va a pasar en los otros cuadrantes. Como son funciones asociadas, llevan los mismos signos que las funciones principales. Entonces tengo secante, lo mismo que el coseno, cosecante, lo mismo que el seno, y cotangente, lo mismo que la tangente. ¿Se entiende? ¿Vamos bien, chicos, con los signos? Sí. Vamos a hacer acá este también. Entonces, del coseno
tengo la secante, del seno la cosecante y de la tangente la cotangente. De la secante, mismo seno que coseno, de cosecante, mismo que el seno, y de cotangente, lo mismo que la tangente. ¿Sí? Entonces, con esta reglita de signos, ustedes van a saber qué signo tiene cada función en cada cuadrante. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a ver que, por ejemplo, lo que nos está pidiendo en este caso es dos funciones que sean positivas, ¿sí?, que posee ángulo X en el segundo cuadrante. Es decir, que dos funciones son positivas en el segundo cuadrante. Vamos a los signos que trazamos, ¿sí? Vamos al segundo cuadrante y de este segundo cuadrante, ¿cuáles son positivas? Solamente el seno. El seno. ¿Y cuál más? Y la La cosecante. cosecante. Muy bien, seno y cosecante. ¿Ven? Entonces, acá vendría a ser la opción de seno y cosecante de X. ¿Se entendió, chicos? Bien. Vamos al 2. ¿Sí? Dos vectores opuestos aplicados en un mismo punto difieren en tengo un punto, ¿sí? Voy a trazar una línea, ya tenemos esto, y vamos a dibujar dos vectores, ¿sí? Que sean opuestos nos están diciendo que uno va en un sentido y el otro va en el otro sentido, es decir, uno puede ir en este sentido y el otro puede ir en el otro sentido. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Empecemos por que están aplicados en el mismo punto. Eso quiere decir que el origen o el punto de aplicación es el mismo para los dos. ¿Sí? Segundo, la dirección. Cuando hablamos de dirección en un vector, es la recta sobre la cual van los vectores. Estos dos, al ser opuestos, van sobre la misma recta. ¿Ven? Entonces tienen la misma dirección. Que sean opuestos también nos está hablando de que tienen módulos iguales, ¿sí? Es decir, son del mismo módulo, pero lo que difiere es el sentido, ¿sí? Ya que este va en sentido hacia la derecha y este va en sentido hacia la izquierda. ¿Se entiende, chicos? Bien, veamos esto. Yo tengo un punto, ¿sí? Vamos a definir un punto cualquiera. Cuando yo tengo un vector, el vector tiene distintos elementos, ¿sí? Entonces, el vector va a tener un origen o punto de aplicación. Digamos que yo lo aplico ahí, ¿sí? Este punto es el origen. Claro, la diferencia es el sentido. Un vector va a tener una dirección, ¿sí? Que tenga una dirección quiere decir que nosotros estamos hablando de que tiene una línea por la cual se mueve de esta forma. ¿Ven? Entonces tenemos punto de aplicación, tenemos dirección, la punta de la flecha me indica el sentido, es decir, en qué sentido viaja el vector, hacia dónde va. En este caso va hacia abajo a la izquierda. ¿Bien? Y el módulo no es otra cosa que la medida de este vector, ¿sí? Independientemente hacia dónde va, es solamente la medida del largo del vector. Ahora, que tengamos un vector opuesto quiere decir que vamos a tener
el mismo vector que dibujamos recién, ¿sí? Sobre la misma recta de acción, sobre la misma dirección, pero con la flecha apuntando hacia el otro lado. ¿Ven? Es decir, la medida del vector que nosotros llamamos módulo es la misma. La dirección, que es la recta de acción que nosotros tenemos, por donde se mueve el vector, es la misma. Y al decirnos en este caso que el vector se aplica en el mismo punto, el origen es el mismo. Lo único que cambió fue la flecha. Y la flecha lo que me define es el sentido, ¿sí? Entonces lo que nosotros tenemos de diferente, lo que difieren los vectores, es el sentido. ¿Se entiende? ¿Puede volver a explicar? A ver. Recuerden siempre los elementos del vector, ¿sí? Un elemento del vector es el punto de aplicación. Sí, decime. Otro elemento es el módulo. Otro elemento es la dirección. Y otro elemento el sentido, ¿sí? Entonces, todo vector está definido siempre a partir de estas cuatro cualidades que tiene que tener, ¿sí? Entonces, ¿no llegaron a ver vectores todavía? Es que lo están viendo recién esta semana, ¿sí? Muchos los están viendo recién ahora. Entonces, en un vector, nosotros lo que vamos a tener es un punto en el cual yo lo aplico. Eso es el punto de aplicación, origen del vector, ¿sí? De esta forma, yo aplico este vector. A su vez, la medida que tiene el vector, es decir, el largo del vector, esto es su módulo, ¿sí? Ya tenemos entonces el módulo y ya tenemos el punto de aplicación. La dirección, lo que nosotros conocemos como dirección, es la recta por la cual se mueve, es decir, lo que se conoce como una recta de acción, ¿sí? El vector viaja sobre esta recta, ¿ven? Eso es la dirección. Y el sentido está definido por la flecha, hacia dónde va. O sea, más allá de que se mueva en la recta, que es la dirección, puede ir hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces hay que definir un sentido para saber hacia dónde va. ¿Bien? Eso es un vector. Cuando hablamos de un vector opuesto, el vector opuesto, y que está aplicado, como dice acá, en la misma recta de acción, o sea, mejor dicho, en el mismo punto, ese vector opuesto va a tener el mismo módulo, es decir, estamos hablando de que tiene la misma distancia de aquí a aquí, ¿bien? Como es totalmente opuesto, tiene la misma dirección, se mueve sobre la misma recta de acción que el otro, ¿sí? Como están aplicados en el mismo punto, tiene el mismo punto de aplicación o mismo origen, ¿sí? Pero el decirles opuesto les está diciendo que lo que está cambiando es el sentido, ¿bien? Este va en sentido hacia la derecha y este va en sentido hacia la izquierda. ¿Se entiende? Sí. Bien. Entonces siempre tengan en cuenta eso, ¿sí? En este caso entonces tendríamos que hacer el B, el sentido, ¿sí? Vamos con el 3. Nos dice, sea el ángulo alfa tal que todas sus funciones trigonométricas son negativas. Entonces el cuadrante de alfa es, vamos a volver otra vez a esto de acá. Nos está diciendo que ¿qué es lo que pasa? Tenemos un ángulo alfa tal que todas sus funciones trigonométricas son negativas. Ahora la pregunta es, ¿existe un ángulo así? No. No, ¿sí? Y eso pasa principalmente porque si yo tengo el seno y el coseno que son negativos,
la tangente va a ser positiva, ¿sí? Porque recuerden que la tangente sale de la división de seno sobre coseno, ¿sí? Por eso es que no vamos a tener ángulos que nos den las tres funciones negativas. ¿Se escucha, chicos? Sí, seguimos. ¿Me escuchás? ¿Los demás me escuchan? Sí. Sí, sí. Debe ser que se desconectó el sonido. Bien. A ver. Bien. ¿Hasta acá tienen alguna duda? ¿Vamos bien? Bien. Vamos a seguir entonces. Sigamos con el 4. ¿Sí? El primer ángulo positivo mayor que un giro y congruente con 70 es. Si no es ninguna de las opciones se pone N. ¿Sí? Tenemos entonces un ángulo de menos 70 grados. ¿Sí? Recuerden que cuando hablamos nosotros de ángulos congruentes son ángulos que se les va sumando 360. ¿Sí? Si nosotros tenemos, por ejemplo, menos 70, todos los ángulos congruentes cumplen una función de n por 360 más esos menos 70 que nosotros teníamos, ¿sí? Siendo siempre n un número entero positivo. Entonces, por ejemplo, puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, puede ser 4 y así hasta el infinito. Y esos ángulos congruentes tienen los mismos valores de funciones trigonométricas que este valor de menos 70 grados. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Sí. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Vamos a ir reemplazando, ¿sí? Por ejemplo, si yo doy a partir de esos menos 70 una vuelta completa más, va a ser menos 70 más 360. ¿Cuánto les da eso? ¿290? 290 grados, ¿sí? Ahora, siempre tienen que prestar mucha atención a la consigna, ¿sí? Porque la consigna les dice el primer ángulo positivo, esto ya es un ángulo positivo, ¿sí? Pero les dice mayor que un giro, ¿sí? El decirles mayor que un giro, le está diciendo que el ángulo que ustedes están buscando, ¿sí? Es mayor que 360, ¿bien? Este ángulo 290 todavía no es mayor que 360. Entonces, le sumamos otro giro más, es decir, 290 más 360. ¿Cuánto es, chicos? 650. Muy bien, ¿sí? Entonces, de estas respuestas, la respuesta que estamos buscando es la A, 650, ¿sí? No se puede tomar la C por esta parte que nos dice mayor que un giro, ¿bien? Y no se puede tomar el 1010 porque no llegamos hasta ahí, no sabemos si corresponde, ¿bien? El primero que aparece mayor que un giro, entonces es 650. ¿Se entendió, chicos? ¿Tienen alguna duda hasta ahí?
¿Puedes explicar de nuevo el planteo de menos 70, la primera fórmula, por favor? A ver. Nosotros tenemos una fórmula general para poder encontrar ángulos congruentes, ¿sí? Esa fórmula general nos dice que va a ser el ángulo que yo tenga más n por 360, ¿bien? Siendo n un número entero, ¿bien? Entonces, puede ser entero positivo o negativo. En nuestro caso, vamos a tomar solamente positivos, porque estamos buscando un ángulo positivo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podemos hacer el reemplazo por una sola vuelta. Entonces es menos 70 más 360 y ahí nos da 290, ¿sí? Que si bien es un resultado positivo de un ángulo que es congruente, no cumple con que sea mayor que un giro, ¿sí? Porque nosotros buscamos, cuando es mayor que un giro, que el ángulo sea mayor a 360 grados, ¿sí? Entonces, pasamos a ver dos vueltas, ¿sí? Podemos hacerlo por la fórmula, decir menos 70 más 2 por 360, o podemos a lo que ya obtuvimos sumarle directamente 360 más, ¿sí? Acá lo hice sumando directamente. Entonces, a esos 290 le sumo un giro más, que son 360, y el resultado es 650, ¿sí? Entonces, este resultado cumple con ser mayor que 360, cumple con ser congruente a menos 70, ¿sí? Y cumple con ser el primero que nos aparece que sea mayor a 360. Entonces, este es el resultado que buscamos. ¿Se entiende, chicos? Sí. Sí. Veamos. Vamos al siguiente, 5. Nos dice, sean los polinomios P y Q para poder realizar P menos Q. Q puede ser, a ver, nosotros definimos varias operaciones que se pueden realizar entre polinomios, ¿sí? En este caso, por ejemplo, una operación de diferencia P menos Q, nosotros lo que tenemos que ver es cuándo se puede resolver y cuándo no se puede resolver, ¿sí? Por ejemplo, si este polinomio es mayor que este, ¿se puede resolver? ¿Sí o no? Sí, ¿sí? Porque es como restar números, digamos. Si este vale 1 y este vale 5, 1 menos 5 ¿se puede resolver? Sí se resuelve, ¿sí? Lo único que va a quedar un polinomio, por ejemplo, negativo. ¿Bien? Si este P de X es mayor que Q de X, ¿se puede resolver? ¿Sí o no? Sí. Sí, muy bien, ¿sí? Porque es como restar, por ejemplo, digamos, 3x menos 2x. Yo lo puedo resolver y eso me va a quedar una x. ¿Ven? Si los dos polinomios son iguales, ¿se puede resolver? Sí, sí se puede resolver. Bien. ¿Sí? Bien. Entonces, si los dos son iguales, la única diferencia que van a tener al momento de restar es que esto da 0. ¿Sí? Y como dice el compañero, entonces es la respuesta A. Puede ser cualquier polinomio. ¿Sí? Y esto va a pasar siempre cuando tengamos sumas y restas. ¿Bien? En esos casos, yo puedo resolver con cualquier polinomio, sumando o restando. Entonces, en este caso, es la respuesta A. ¿Bien? ¿Se entiende, chicos?
Disculpa, y en el caso que sea multiplicación o división. Bien, en el caso que sea división, hay un problema. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos una división? P de x sobre q de x. Recordemos nosotros que ¿cuándo no podemos dividir? Cuando tenemos que abajo. 0. 0. 0. ¿Sí? Eso quiere decir que esto no se puede resolver cuando nosotros tenemos un polinomio nulo. En ese caso no se puede resolver. ¿Sí? Pero si hay otro tipo de polinomios, podemos ver de resolverlo. A veces se puede resolver en la totalidad y otras veces se puede solamente dejar expresado la expresión. Por ejemplo, si el polinomio q de x es mayor que p de x, ¿sí? Yo puedo dejar expresada la división, pero no lo voy a resolver porque nosotros tenemos, por ejemplo, ¿sí? Digamos, x al cuadrado más 2 y abajo un x a la quinta más 6, ¿sí? En este caso, por ejemplo, yo lo puedo dejar expresado así. Sin embargo, no lo puedo resolver porque el de abajo es mayor que el de arriba. ¿Ven? Multiplicación, no hay tanto problema, porque en la multiplicación, cuando multiplicamos polinomios, si multiplicamos por 0, directamente se hace un polinomio nulo. Si multiplicamos por cualquier otro polinomio, las potencias de las letras se suman, ¿sí? Entonces, en la multiplicación no se genera tanto problema, ¿sí? El problema aparece siempre en la división. ¿Se entiende, chicos? Sí. ¿Hasta acá tienen alguna duda? Vamos con el último, ¿sí? Nos dice, el ángulo alfa que forman las rectas, tenemos acá 3x más 2 y 2y igual a 6x más 4 es 90 grados, 0 grados, 45, 225. Veamos. Primero vamos a copiar las dos rectas. Y es igual a 3x más 2. Y por otro lado, 2y es igual a 6x más 4. ¿Sí? Lo primero que vamos a hacer es en las dos rectas despejar y, bien, para ver cómo nos queda. Esta ya está despejada, entonces no hay nada que hacer. Y acá hay un 2 en el i. Ese 2 que tenemos ahí va a pasar dividiendo. Entonces me queda 6x más 4 dividido en 2. ¿Sí? Si repartimos ese 2, vamos a tener 6 dividido 2 me da 3x más 4 dividido 2 que me da 2. ¿Sí? Eso quiere decir que si ustedes se fijan, ¿cómo son las rectas? Igual. Iguales. Si las dos rectas son iguales, nosotros lo que estamos diciendo es, digamos, no lo voy a agregar, vamos a hacerlo ahí. Tengo una recta aquí, tengo la otra recta encima. ¿Ven? Es decir, al estar una recta encima de la otra, el ángulo que forman es de 0 grados. ¿Se entiende, chicos? Bien. Porque no hay ángulo, ¿sí? El ángulo es 0 porque realmente no existe un ángulo, ¿sí? Si ustedes se fijan, las dos rectas al ir paralelas es lo mismo que cuando yo, por ejemplo, a ver, lo hagamos con cuadrantes. Yo tengo los 4 cuadrantes. Cuando yo quiero graficar un ángulo de 0 grados, lo grafico como una línea sobre el eje. ¿Ven?
acá pasó lo mismo. Una recta está sobre otra, así como acá una recta está sobre otra. Por eso es que el ángulo es 0 grados. ¿Se entiende? Bien. ¿Tienen alguna duda, chicos? Bueno, vamos a ver un ejercicio más, ¿sí? de ángulos. Con eso ya termino. Bien, ahí vamos a tener que ver. Por ejemplo, la mayoría de las veces lo que nosotros vamos a tener acá es ángulos de 0 o de 90 grados, ¿sí? ¿Por qué le digo de 0 o de 90 grados? Porque nosotros siempre lo vamos a ver a partir de las pendientes, ¿sí? A partir de la pendiente, si las pendientes son iguales, el ángulo, si las ecuaciones son iguales, el ángulo es de 0 grados. Y cuando las pendientes sean opuestas, ¿sí? Es decir, si acá nosotros tenemos 3 y acá tenemos menos un tercio, cambiado de signo y dado vuelta, el ángulo es de 90 grados, ¿sí? Esos dos casos son los que mayormente vamos a analizar. ¿Se entiende, chicos? Bien. ¿Alguna duda hasta acá? Disculpe, ¿por qué era 0? Bien. Tomamos de referencia lo que es una gráfica, ¿sí? Ya le explico de vuelta lo mismo. Tomamos de referencia lo que es una gráfica en lo que viene a ser dos cuadrantes, ¿sí? Nosotros tenemos primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Cuando nosotros graficamos, ¿sí? Por ejemplo, yo te digo, graficame en estos ejes un ángulo de 0 grados. Entonces lo único que se hace es, a partir del centro, marcar una línea sobre el eje de 0 grados. ¿Ves? Una línea encima de otra. ¿Bien? Eso que nosotros estamos viendo acá es lo mismo que está pasando acá. Yo tengo una recta y tengo la otra recta encima de la primera. ¿Ves? Por eso es que están formando un ángulo de 0 grados. Una está encima de la otra. ¿Se entiende? Sí. Ahora, con respecto a cuándo forman un ángulo de 90 grados, es por ejemplo si yo tengo la misma función, que es y es igual a 3x más 2, y tengo otra recta cualquiera, que sea por ejemplo y igual a menos un tercio de x más 5. Pongámosle, ¿sí? Nosotros recordemos que cuando ustedes vieron función lineal, había una condición que se llama condición de perpendicularidad, ¿sí? La condición de perpendicularidad les dice que las pendientes, que son los números que acompañan a x, son perpendiculares si, por ejemplo, la pendiente de uno es igual a menos 1 sobre la pendiente del otro, ¿sí? Es decir, son inversas y opuestas. ¿Ven? Y acá pasa esto. Son inversas porque una es 3 y la otra es 1 sobre 3, y opuestas porque están cambiadas de signo. Una es positiva y la otra es negativa. Eso quiere decir que estas dos rectas son perpendiculares. Y al ser perpendiculares, el ángulo que forman es de 90 grados. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bien. Entonces, esto es lo que más atención nosotros le vamos a prestar siempre, ¿sí? ¿Cuál es el ángulo que forman cuando son paralelas y perpendiculares? Bien. Ahora, bueno, terminamos con un ejercicio de ángulos, una ecuación de ángulos de un triángulo, ¿sí? Vamos
Veamos este. Por ejemplo, a ver, ustedes díganme si se ve bien. Tenemos, por ejemplo, este ejercicio de acá, ¿sí? Nos dice, en un triángulo ABC, el ángulo A vale 3x, el B vale 9x y el C vale 6x. Entonces, ¿cuánto vale x? ¿Sí? Entonces, yo tengo un triángulo cualquiera, ¿sí? No necesariamente tiene que ser así. Acá tengo un ángulo A, acá tengo un ángulo B y acá tengo un ángulo C. Nos dice entonces que el ángulo A es igual a 3x, el ángulo B es igual a 9x y el ángulo C es igual a 6x, ¿sí? Hace rato habíamos hablado de las propiedades que tiene un triángulo, cualquiera sea el triángulo, ¿qué pasaba con la suma de sus ángulos? ¿Se acuerda? Es igual a 180 grados. Muy bien. Eso quiere decir que A más B más C siempre va a ser igual a 180. Por lo tanto, yo puedo ir reemplazando. A vale 3x, B vale 9x y C vale 6x. Todo esto igual a 180. ¿Sí? Y sumamos. ¿Cuánto es 3 más 9 más 6? ¿18x? Muy bien. 18x. Entonces, esto es igual a 180. ¿Sí? Por lo tanto, x va a ser igual a 180 dividido en 18. X sería entonces 10 grados. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos? Disculpa, ¿qué nos pide el ejercicio? El ejercicio les pide primero cuánto vale X y después cuánto vale A. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Veamos entonces el último. ¿Cuánto vale A? Si nosotros nos fijamos, ¿sí? El ángulo A nos dice que vale 3x. Eso quiere decir que el ángulo A va a ser igual a 3 por el valor de x, que son 10. Por lo tanto, A vale 30 grados. ¿Sí? Y ahí termina este ejercicio. Bien. ¿Se entendió, chicos? ¿Tienen alguna duda? Yo ¿Un tengo ejercicio de una vectores no tenés? Vectores, a ver. Creo que este es el primer examen, me parece que no tenía. Módulo del vector. Sí. Veamos. Por ejemplo, acá nos dice, el módulo del vector U, 6 menos 8, es 10. ¿Sí? Ustedes lo que tienen que hacer es calcular módulo. Entonces, tengo un vector U que tiene componente 6 menos 8. Eso quiere decir que si yo quiero calcular el módulo de U, esto va a ser igual a la raíz cuadrada de 6 elevado al cuadrado más menos 8 elevado al cuadrado. ¿Cuánto les da esto? ¿70? 70. A ver, Sale error. recuerden poner el menos 8 entre paréntesis, ¿sí? Ah, 10 entonces. Bien, 10, ¿sí? Entonces se 10 cumple que el módulo sean 10 unidades lineales, ¿sí? ¿Por qué la raíz? La raíz viene más que nada por el tema de trigonometría, ¿sí?
Recordemos que vectores no es otra cosa que trigonometría. Si yo tengo, por ejemplo, verifiquemos esto. A ver. Me dice, sacaste la raíz. Revisen bien los cálculos, ¿sí? Porque acá sería 6 al cuadrado, que son 36, 8 al cuadrado, que son 64, 36 más 64 son 100, raíz de 100 son 10, ¿sí? Bien. El tema de la raíz es un poco por trigonometría, ¿sí? Lo voy a graficar, pero los dos positivos como para que lo vean. Acá tengo 6 en X, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8 en el eje Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. A ver. Esto más abajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Nosotros lo que vamos a tener básicamente es un cateto que vale 6, un cateto que vale 8, ¿sí? El módulo no es otra cosa que la hipotenusa de esto, ¿sí? Es decir, el vector que va desde aquí hasta aquí, o la recta que va desde aquí hasta acá, el segmento, ¿sí? Eso quiere decir que por Pitágoras nosotros podemos calcular esto, que es el módulo de U, ¿sí?, como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, la raíz cuadrada de 6 al cuadrado más 8 al cuadrado. De ahí es donde sale la raíz del módulo. ¿Entienden? ¿Por qué tomó más 8 si es menos 8? Acá estamos haciéndolo de ejemplo, ¿sí?, nada más, ¿sí? Pero si es menos 8 se resuelve parecido, ¿sí? La única diferencia es que va a estar acá abajo. ¿Sí? Es simple. ¿Quién está hablando? ¿Qué duda tenían? ¿Puede volver a explicar, por favor? Nosotros recordemos que acá nosotros tenemos, por ejemplo, 6 unidades, tenemos 8 unidades. Acá lo hicimos positivo para que se vea bien el triangulito en el lado positivo. Si ustedes lo quieren hacer en el lado negativo, es el mismo triangulito, ¿sí?, solamente que al revés, dado vuelta. Bien, partiendo de eso, a ver, nosotros habíamos dicho que esto que nosotros tenemos acá no son otra cosa que las componentes del vector, ¿sí? Es decir, esta parte es la componente en el eje X, esta parte es la componente en el eje Y. Ahora, este vector que yo dibujé acá no es el mismo de arriba. Este vector es un vector 6 en X y 8 en Y, positivo, ¿sí? Entonces, si yo tengo dos componentes que me simbolizan los catetos de este triángulo, ¿sí?, el módulo no es otra cosa que la hipotenusa de este triángulo, ¿sí? Y por teorema de Pitágoras, yo sé que el cuadrado de la hipotenusa, que es el cuadrado del módulo, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Eso quiere decir que va a ser 6 al cuadrado más 8 al cuadrado. ¿Bien? Por lo tanto, el módulo que estamos buscando va a ser la raíz cuadrada de 6 elevado al cuadrado más 8 elevado al cuadrado, ¿sí?, que en este caso ese módulo nos dio 10. ¿Se entendió? Bien, es una sola hoja. El examen es una sola hoja como el que resolvimos hace rato, ¿sí? Así, son varios puntos en una sola hoja, una sola carilla.
hasta donde tenía entendido, no les piden lo que es el desarrollo del problema, solamente les dan la hoja. Ustedes tienen que poner así como acá, verdadero, falso, seleccionar la opción correcta y entregan la misma hoja que les dieron, ¿sí? Nada. Sí, lo tenía. Mañana van a dar de vuelta, o sea, clase virtual. Sí, mañana de vuelta más o menos a la misma hora, 9:30. ¿Podríamos hacer el tema 4 ahí del examen? Sí, no hay problema. Mañana podemos ver el tema 4. Sí. ¿Tienen alguna otra duda, chicos? Bien. ¿Sí? Dígame. Y aplicamos mucho Pitágoras y trigonometría, ¿sí? Eso sí aplicamos bastante, Pitágoras y trigonometría. Bien, si las componentes ambas son 0, entonces directamente el módulo es 0, ¿sí? Entonces acá, ustedes resuelvan, les va a dar 0. Para aprobar se aprueba con 50 puntos, o sea, haciendo la mitad bien ya están aprobados, ¿sí? Sí, la clase está siendo grabada, así que ya en un rato la subo a YouTube y les paso el enlace. De nada. ¿Tienen alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que les haya quedado? Del parcial del tema 4 hay un ejercicio de vectores que yo no entiendo. No sé si te puedes fijar. A ver. Este es tema 4, pero no sé cuál es. O tema 4 del PDF. No, del examen. Es del examen, había mandado una foto de una chica en el grupo. A El ver. examen tema 4 que dice. Este es tema 4. No sé si hay otro tema 4. Este es 3. Este no tiene número. El tema 4.4a. 4.4a. A ver. No, este no es. Este es un tema 4, pero no se ve directamente. Punto. El punto 4, digo, el que está abajo. Ah, ¿este? El A. Ah, bien. A ver, veamos un ratito. Dice, sean los vectores U 10i, menos 10i, menos 6j y b 8, 16. Entonces, a ver, tenemos un vector U, ¿sí? Que es, ¿dónde está? Menos 10 y, está escrito, menos 10i, menos 6j, y otro vector B, que es 8, 16, ¿sí? Nos pide una operación en especial, que es un medio de U menos un cuarto de B. Y primero que nada hay que escribir los vectores de la misma forma, ¿sí? Ya sea esto, escribirlo así, o esto, escribirlo así. En este caso yo elijo la segunda opción, que es escribirlo como un par ordenado de menos 10, ¿sí? Y menos 6. ¿Bien? Esta forma es una forma de escritura en sus versores unitarios, ¿sí? Que son I para el eje X y J para el eje Y. Entonces, esta parte de acá es X, esta parte de acá es Y, esta parte de acá es X y esta parte de acá es Y, ¿sí? Y ahora, lo que se hace normalmente para resolver es solamente reemplazar, ¿sí? Sí, le podés sacar las letras o lo podés resolver así, pero cambiando este vector de forma, es decir, poniéndolo, por ejemplo, como
8i más 16j. ¿Ves? Y ahí trabajan los dos lados con letras. ¿Sí? Bien. ¿Se va entendiendo hasta ahí, chicos? Bien. Entonces, vamos a hacer el reemplazo. Tengo un medio por u. U vale menos 10 menos 6. Menos un cuarto, ¿sí?, por b, que vale 8 y 16. ¿Sí? Eso es lo que queremos resolver en realidad. Ahora, acá aplican las reglas de multiplicación que ya conocen. Si yo tengo un medio multiplicando, voy a aplicar una propiedad distributiva de este por este y este por este. Acá lo mismo con un cuarto. Un cuarto por 8, un cuarto por 16. ¿Sí? Y vamos a tener entonces menos 10 por un medio me da menos 5. ¿Puede ser? Sí, Menos 6 por un medio, ¿cuánto les da? Menos 3. Menos 3. Muy bien. Menos. Y hacemos lo mismo acá. Un cuarto por 8, ¿cuánto es? 2. 2. Un cuarto por 16, ¿cuánto es? 4. 4. ¿Sí? Y listo. Ya una vez que lo tenemos de esa forma, se trabaja x con x y con y. ¿Sí? Es decir, este con este y este con este. Como acá tenemos un menos, lo que hacemos es menos 5, menos 2, 2 puntos, vamos ahí, menos 3, menos 4. ¿Bien? Siempre trabajo solamente x con x e y con y. No mezclo las componentes, ¿sí? Entonces, menos 5 menos 2, menos 7. muy bien. Menos 3 menos 4, Menos 7. menos 7. Y ese es el vector resultante, ¿sí? ¿Se entendió, chicos? ¿Se Sí, le escribe así nomás la respuesta o tiene que ver con una letra? Pueden escribirlo así nomás en forma de par ordenado, pueden escribirlo con las letras menos 7i, menos 7j, ¿sí? Cualquiera de las dos formas, ¿sí? Porque no les pide una forma en específico. El 1 medio viene del problema en sí, pero recordad que acá el problema les dice, mira, 1 medio por u, menos un cuarto por b. Entonces de ahí está el 1 medio, ¿sí? Ese es el 1 medio que multiplicamos acá. ¿Ves? ¿Se entiende? Si en el vector está la i sola, ¿significa que hay un 1 ahí? Sí, si el vector está en la i sola es porque hay un 1. Bien. ¿Hay alguna duda, chicos? Bien. Bueno, vamos a seguir mañana entonces. La hora creo que va a ser la misma, aproximadamente las 9:30. ¿Sí? Si ustedes tienen dudas, cualquier cosa pueden preguntar, ¿sí? Mañana vamos a seguir resolviendo los exámenes, ¿sí? No sé si está Jessy, si entró ahora. Si no, bueno, ya le vamos a comunicar cómo venimos mañana. Ahí está. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Vieron que Dani es el mejor explicando? Es mucho mejor que yo explicando. Bueno, él es quien está a cargo de las clases de apoyo del curso de nivelación para franja de los años anteriores. Los videos que yo les pasé están en su canal de YouTube. Los primeros videos son ejercicios de exámenes que se resolvieron en el curso de nivelación. Los otros videos que dicen TFC
son ejercicios que yo resolví, pero bueno, para el TFC los ejercicios son los mismos, porque no sé si se dieron cuenta que son casi los mismos, solo que están divididos en partes. El primer parcial es desde el práctico 1 al práctico 8, que sería estas expresiones algebraicas fraccionarias. Y la parte 2 es desde el sistema de ecuaciones lineales hasta, bueno, vectores. Si ustedes visitan su canal de YouTube, si necesitan, por ejemplo, ver medición de ángulos, cualquier resolución de triángulos, pueden verlo. Yo ahora voy a cambiar los nombres del TFC, voy a poner directamente los nombres sobre a qué tema es, porque yo los organicé como tema 1, tema 2, TP1, TP2, TP3. Daniel, a partir de ahora, se va a hacer cargo de las clases virtuales. Lo pueden buscar como Daniel Ríos. Yo ahora voy a dar clases presenciales a partir de mañana, a las 10. Así que quienes puedan, yo sé que los chicos que tienen justo clases a esa hora no van a poder asistir, pero más que nada nosotros nos vamos a enfocar en resolver los ejercicios de la autoevaluación o ejercicios de las cartillas. Con Dani ustedes van a practicar parciales, ¿sí? Es porque yo sé que hay muchos chicos que están un poco atrasados. Entonces, así ustedes pueden tomar las clases con Dani, ya teniendo un poco más de conocimiento de los temas. Igual Dani explica súper bien y va directo al punto. La idea es por ahora que la mayoría de los chicos que por lo menos están un poco perdidos, traten de apuntar al 50. Si no, por lo menos adquirir un poco más de conocimiento, de manera que el recu les resulte mucho más sencillo. La verdad no sé, ¿quiénes tomaban la clase del profe Mecha? ¿Saben en qué aula él daba las clases? Por lo general siempre buscamos un aula que está vacía. Yo para el TFC buscaba el aula 22, que eran las aulas de petróleo, arriba, el último piso, arriba de biblioteca. Por ejemplo, quienes puedan mañana a las 10 de la mañana, los espero y vamos a resolver, bueno, los ejercicios que tengan dudas de la cartilla o de autoevaluaciones, ya sean virtuales o autoevaluaciones de la cartilla. ¿En qué aula? ¿En la 22 dijiste mañana a las 10? Todavía no sé, tengo que ver eso, qué aula está disponible. Yo por lo general siempre voy al aula 22, me es más cómodo y casi no pasa nadie por ahí. Y lo más probable es que hasta las 12 o 12 y media. Igual les mandamos un mensaje por el grupo avisando en qué aula van a estar. Disculpa, mañana van a estar la biblioteca, ahí donde se pueden a veces. Probablemente sí, de todas formas, si ustedes pasan por ahí, capaz que alguno de los chicos, si hay alguno, les va a decir en qué aula están. Si no, yo voy a dejar un cartelito en la puerta que diga en qué aula voy a estar, ¿sí? Para los chicos que no tienen crédito. Para los chicos que por las dudas no tienen crédito y no van a poder conectar, no van a poder ver en qué aula vamos a estar, ¿sí? Sí, ¿cuál es la pregunta? Bien, sí, explico eso. De todas formas, si querés ir adelantando, hay un video en el cual explico eso. Vos creo que, Dani, no sé si llegaste a explicar eso, ¿no? El año pasado, antes... sí. Este año no. ¿Sí? El año pasado creo que sí. No me acuerdo bien. Lo que pasa es que antes no estaba eso en la cartilla, por eso te pregunto. Creo que estaba con los ejercicios resueltos que decía cuando los ángulos son opuestos, cuando son complementarios, suplementarios. Ok, Sí, yo voy a pasar el video entonces del TFC por las dudas. Sí, mejor. TP14 creo que dice, y explico un poco en detalle todo eso, y bueno, también está en las resoluciones de parciales. Así que bueno, yo ahora mando el link, ¿sí? Yo le mandé el canal de YouTube varias veces, pero se pierden los mensajes, con tantos mensajes se pierden. Así que bueno, mando entonces otra vez la playlist donde solo tiene ejercicios resueltos, ¿sí?, de años anteriores. Mando, bueno, la playlist del TFC
pero ahora les voy a poner los nombres a cada práctico, así ustedes ya saben, si necesitan ver, por ejemplo, función lineal, ya saben qué video ver, ¿sí? Bueno, y cualquier cosa nos vemos mañana a las 10. No sé, Dani, si vos tenés algo más para decir. No, vamos a ir haciendo así, como dijo Jessy, bueno, ella va a dar en la mañana y yo voy a dar en la noche virtual. Así que así vamos avanzando, cosas que lleguen para el sábado. Bien, espero que les sea útil. Vamos a dar lo mejor de nosotros esta última semana. Y ustedes también, chicos, ¿sí? No sé, por ahora vayan de a poco, ¿sí? Y bueno, veremos el sábado y después de todas formas vamos a ver cómo organizarnos para el viernes en el RECU, para el caso de los chicos que les falte un poquitito, ¿sí? Nos vemos, chicos. Nos vemos, chicos. Descansen. Nos vemos, gracias.